Listen, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Gracias, Luz. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos compañeros, un gusto poderles tener una noche más en el desarrollo de las actividades. Buenas noches, Lisa. Leti, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Charito, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, Luis. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación que nos está uniendo tarde a tarde. Fabián, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarles a todos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes van a poder observar ya el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad 9, Física en Acción, con el tema 4, el último tema correspondiente a la unidad 9. En este tema nosotros vamos a ver la fuerza y sus efectos, que actúan sobre objetos estáticos, son los temas que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación se encuentran las instrucciones en relación al desarrollo de la tarea que ustedes tienen estructurada para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 4, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. En relación al contenido de la tarea, dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es la relación entre masa, fuerza y aceleración? Experimente con esta reacción. Por ejemplo, cuando empuja una caja liviana y una pesada, cuando empuja en un columpio a un niño de 30 kilogramos, por ejemplo, y a una persona adulta de 70 kilogramos. ¿Qué es lo que pasará? Cuando lleva una funda de compras de 10 kilogramos y otra de 25 kilogramos. Ahí ustedes tienen que sacar una comparación entre todos estos procesos para que ustedes puedan determinar cuál es la relación entre masa, fuerza y aceleración, qué es lo que pasa. Y nosotros vamos a ver ya un poquito más sobre esto en el desarrollo de la presente clase. Y la siguiente dice que es una fuerza. Tienen que determinar, tienen que poner en relación a la física, que es una fuerza. ¿Qué elementos tiene una fuerza? Explíquelo mediante un ejemplo. Ya nosotros vamos a explicarles un poco en esta clase y basado en eso ustedes tienen que poner un ejemplo que pueda explicar qué es la fuerza y los elementos que tiene una fuerza. Tenemos a continuación, recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, de ser necesario. La rotulación de la hoja es imprescindible en la hoja que ustedes van a desarrollar las actividades. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final ustedes tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 9, tema la fuerza y sus efectos, fuerzas que actúan sobre los objetos estáticos correspondientes a la semana número 4 del 15 de mayo del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 15 de mayo, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Esos son los tiempos en los cuales deben entregar la presente actividad en su aula virtual. A continuación vamos a ver ya el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, el cual conlleva toda la materia, toda la explicación
en relación a todo ese proceso que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Estamos en unidad número 9 con el tema central de la física en acción. Vamos a ver en esta clase la fuerza y sus efectos. En un partido de fútbol, cuando un jugador golpea la pelota detenida sobre el suelo, la acción ejercida hace que ésta se ponga en movimiento. De igual manera, cuando un jugador recibe la pelota enviada, puede detener o desviar su trayectoria. En el caso de la pelota, tanto al golpearla para ponerla en movimiento como al detenerla o desviarla, se ejerce una acción sobre ella, la cual se denomina fuerza. Y como esto, nosotros podemos ver diferentes aspectos de nuestro entorno social. Nosotros, en nuestro entorno, nosotros podemos ver diferentes objetos que ejercen justamente este tipo de estructuras dentro de la física, que es la fuerza. La fuerza prácticamente permite poner en movimiento determinados objetos que por lo general se encuentran estáticos. Eso quiere decir que se encuentran parados. En ese sentido, una fuerza está representada dentro de la fórmula con la letra F. Es una magnitud física relacionada con el movimiento y es una acción capaz de, aquí nosotros tenemos cuáles las actividades. Primero, deformar un cuerpo. Cuando alguien golpea con mucha fuerza una pelota, a los ojos normales, a nuestra vista, nosotros no podemos ver, pero si nosotros actuamos, si nosotros lo hacemos cuadro por cuadro, desde el momento que un jugador golpea una pelota, nosotros vamos a ver que ese objeto se deforma, que ese objeto cambia su forma redonda como la ven, por ejemplo, por el mismo efecto del golpe. ¿Qué es otra acción capaz de ser realizada por la fuerza? Cambiar la trayectoria de un móvil. Eso quiere decir cambiar la trayectoria del objeto. Puede, a través de la fuerza, se puede cambiar o desviar el movimiento. También puede iniciar el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, si nosotros vemos en esta parte de abajo, de la parte izquierda de su pantalla, nosotros podemos ver un jugador de golf. El jugador de golf que está haciendo, poniendo o iniciando el movimiento de un cuerpo a través del bastón del golf. Ese golpe permitirá que la pelota, obviamente, se ponga en movimiento. También permite variar la velocidad de un móvil acelerándolo o también frenándolo. Esto prácticamente se utiliza en la mayoría en el sector automovilístico, en todos los automóviles, en todas bicicletas, motos, en todo lo que se mueva. Esto permite obviamente que o se ponga, aumente la velocidad o también se disminuya la velocidad hasta pararlo o frenarlo. Esas son las acciones que ejerce la fuerza en relación a determinados objetos para ponerlos en movimiento, cambiar la trayectoria o acelerarlos o detenerlos. En cuanto a la fórmula, nosotros podemos ver que la fórmula es igual a fuerza, es igual a magnitud, perdón, por movimiento, lo que determina que la fuerza es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que estos van a ser variables. Cada uno de las letras que nosotros tenemos, excepto la F, que es la constante sobre la cual se va a buscar una determinación, esa no se podrá cambiar. El kilogramo, el metro, el segundo al cuadrado, eso sí se podrá cambiar. En primera instancia nosotros tenemos una multiplicación. Aquí tenemos kilómetro por metro. Esa va a ser la primera multiplicación. Ese resultado se transforma en una división porque ese metro va a estar sobre segundo al cuadrado. Aquí se transforma en una división y esa división a su vez va a dar el resultado cuando queremos obtener la fuerza de un movimiento determinado de un objeto. En este caso, M, donde M representa la masa medida en kilogramo y A representa la aceleración medida en metros por segundo elevado al cuadrado. La unidad de fuerza dentro del Sistema Internacional de Medida es el Newton.
de la fuerza dentro de la estructuración que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Dentro de la determinación del Sistema Internacional de Medidas es el Newton el que representa a la fuerza, donde Newton a su vez está representado por la letra N mayúscula. Esta unidad es en honor al físico inglés Isaac Newton y obviamente es igual a 1 N, que es igual a 1 kilogramo por 1 metros por segundo al cuadrado. Esa es la determinación o la notación científica para poder determinar en relación a la fuerza, para determinar un movimiento, la acción de frenado o acelerado de un determinado objeto. Por ejemplo, calculemos la fuerza que ejerce una persona al levantar una caja cuya masa es de 10 kilogramos con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos reemplazando. ¿Cuál es la fórmula? F, que es igual a M por A. Esa es la fórmula que va representada. Ahora nosotros vamos a ir cambiando, vamos a ir reemplazando en relación al problema que nosotros tenemos aquí, al planteamiento del problema. Dice, calcule la fuerza que ejerce una persona al levantar una caja cuya masa es de 10 kilogramos. Aquí tenemos el primer valor. Vamos a colorearlo para identificarlo. Y tenemos con una aceleración de 4, dice. Entonces, de 4 metros por segundo. Entonces, ahí nosotros tenemos la otra determinación. Y esas son, ahora tenemos que buscar, tenemos que analizar. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, tenemos fuerza igual a 10 kilogramos, que es el primer valor, por 4 metros por sobre segundo al cuadrado, lo cual va a dar como resultado 40N. En este caso, N representaba a ¿qué? A newtons. Newtons Newton es la representación de la fuerza. En este caso, da como resultado 40 newtons. Entonces, ¿qué es lo que dice el resultado? Calculemos la fuerza que ejerce una persona. La fuerza que ejerce una persona que carga una caja cuya masa es de 10 kilogramos, eso quiere decir el peso, con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, ha sido 40 newtons, que es la multiplicación que da como resultado al número 40. La fuerza mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Así, por ejemplo, cuando empujamos un auto dañado, existe una interacción entre las personas que empujan y el automóvil como objeto. Estas interacciones pueden ser de diversas formas. Puede ser a distancia, por contacto, nuclear, entre otras. Todas estas interacciones originan únicamente 4 tipos de fuerza. Eso quiere decir la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, nucleares fuentes y nucleares débiles. Esas son las determinaciones en cuanto a las interacciones que origina este tipo de movimientos o este tipo de efectos sobre el cuerpo. Los diferentes tipos de fuerza se utilizan continuamente en la vida diaria. Al realizar un salto, la fuerza de la gravedad hace que volvamos a caer de nuevo hacia el suelo. Cuando pisamos el acelerador de un automóvil, de un carro, la fuerza del motor permite que el auto aumente su velocidad y obviamente el freno permite que disminuya su velocidad. Para determinar el efecto de una fuerza debemos conocer el punto de aplicación. Eso quiere decir el punto del cuerpo donde se aplica la fuerza, donde se desarrolla la fuerza para que se ponga en movimiento el objeto. La dirección, prácticamente la dirección es la línea de acción de la fuerza, la dirección en la que obviamente se desplaza un determinado objeto. El sentido en que se aplica, posible orientación de la fuerza y la intensidad de esa fuerza, que es un módulo. Entonces aquí ya tenemos las determinaciones para determinar el efecto de la fuerza. Entonces aquí tenemos primero el punto del cuerpo, donde se aplica la fuerza, la línea de acción de la fuerza, y tenemos la posible orientación de la fuerza, y tenemos el módulo. ¿Qué es el módulo? Es la intensidad, la velocidad con que se aplique, por ejemplo, la fuerza con que se aplique para mover un determinado objeto. Todo lo que nos rodea está afectado por una fuerza
por lo que es importante identificar qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes cierran la puerta de su auto, cuando ustedes abren la ventana de su casa, cuando ustedes, qué sé yo, alzan una caja en su casa, ahí están aplicando fuerza, están aplicando movimiento, están aplicando aceleración, una serie de módulos, obviamente, que se aplican dentro de la física en relación al movimiento de los cuerpos. En ocasiones las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se contrarrestan entre sí y dan la impresión de no estar presentes. Para que un cuerpo inicialmente en reposo, eso quiere decir que esté parado, se ponga en movimiento, se requiere de las fuerzas o que las fuerzas no se anulen. Eso quiere decir que las fuerzas sean intensas. Volvemos al ejercicio, al ejemplo de la pelota en una cancha de fútbol. Por lo general, la pelota, antes de iniciar, antes que el árbitro diga el pitazo inicial del partido, la pelota se encuentra totalmente estática, se encuentra en reposo, no se encuentra en movimiento. ¿Quién le va a provocar el movimiento? El jugador. La intensidad depende, poniéndole en ejemplos futbolísticos, depende si es un pase corto, si es un pase largo. Muchas veces cuando hacen tiros hacia el arco, muchas de las veces depende de la fuerza y la intensidad con la que aplique el jugador para que este genere un movimiento semicircular, lo que nosotros en términos futbolísticos le conocemos como combo. Eso, ahí para todas estas cosas se aplica la física. En cuanto al objeto, como tal la pelota, ¿quién impulsa ese movimiento? El jugador. La intensidad que impulsa el movimiento, en este caso, la intensidad, la fuerza que tenga el jugador para darle el puntapié, la deformación que provoca esa fuerza sobre el objeto y por ende el movimiento, si es recto, si determina una curva y qué sé yo. Muchas características en cuanto. Y aparte de eso, nosotros más adelante ya vamos a ver. Nosotros tenemos que calcular la distancia, la velocidad y el tiempo en que demora en ir desde un punto A hacia un punto B. Eso quiere decir de donde, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la pelota de fútbol, desde donde el jugador le pone en movimiento hasta llegar, por ejemplo, al arco. Entonces ahí se describe el tiempo, se puede calcular el tiempo que tarda de acuerdo a la intensidad del movimiento. Si igual la trayectoria, si describe si es recta, si es curva, que son muchas características que nosotros podemos ver aplicados a la física. Este proceso de movimiento, este proceso de la fuerza, no solamente se puede aplicar en el fútbol, sino está aplicado en todo lo que nosotros tenemos en nuestro alrededor. Por ejemplo, en nuestro automóvil por lo general tiene líneas curvas. Justamente esto permite que exista una aerodinámica que le facilite movilizarse, que le facilite desplazarse desde un punto hacia otro, que le permita agarrar velocidad y una serie de cosas. Esto en el punto de vista del automovilismo, en cosas que nosotros realizamos en nuestro hogar, por más pequeñas que sean, nosotros siempre estamos viendo, estamos siempre aplicando, estamos siempre desarrollando todo lo que son procesos de movimiento, tanto de traslación desde un punto hacia otro. Para que un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se requiere de una fuerza, obviamente que la fuerza no sea nula, o que no se anule. Eso quiere decir que el impulso que se dé, obviamente sea el correcto y obviamente permita que fluya, permita que el objeto coja su trayectoria a partir de un punto cero. En cuanto a los efectos de las fuerzas, vamos a ver. Primero tenemos el inicio del movimiento. El movimiento se genera al aplicar una fuerza sobre un objeto inmóvil o en reposo, es decir, sin velocidad. Velocidad inicial marcaría 0 metros por segundo. Para que ésta pueda empezar a moverse,
Cuando encendemos, por ejemplo, el carro para salir en la mañana al trabajo y pisamos el acelerador, estamos empezando el movimiento del auto. Asimismo, cuando damos la primera patada a la pelota, la fuerza de nuestro pie provoca que el balón empiece a moverse, generando una fuerza motriz que se lo conoce. Otra de los efectos de la fuerza, tenemos el aumento de velocidad. Una vez que se pone en movimiento, dependiendo de la fuerza que se haya impulsado, la velocidad es de cero. Al aplicar una fuerza en el mismo sentido que el movimiento sobre un objeto que se está moviendo, el objeto se moverá más rápido y acelerará constantemente. Así, cuando vamos en el auto y aceleramos en la medida que la ley lo permite, o cuando pateamos el balón que ya se encuentra en movimiento. La fuerza que ejerce el pie al golpear el balón es en el mismo sentido permite que la pelota alcance una mayor velocidad. Todo depende de la fuerza y de la intensidad que en este caso se genere el movimiento. Otra de las características es la reducción de velocidad. Una fuerza opuesta al movimiento de un objeto disminuye su velocidad y por lo tanto lo frena. Cuando vamos en bicicleta y nos encontramos en viento en contra, ese viento, ¿qué es lo que hace? Permite que el movimiento que genera la bicicleta obviamente sea frenado, sea disminuido. Nuestra velocidad se reduce, ya que la fuerza del viento nos frena, está en sentido contrario. No obstante, si está en sentido que la bicicleta está avanzando, ahí vuelta le aumenta la velocidad. Eso también es otra constante. En cuanto a la desviación del movimiento, cuando se aplica una fuerza lateral sobre un objeto en movimiento, este se desviará. Por ejemplo, cuando en el fútbol se requiere hacer un pase, el jugador desvía la dirección de la pelota hacia su compañero. Un globo aerostático asciende y se desplaza lateralmente en función del viento, de modo que el movimiento vertical inicial se desvía horizontalmente por una fuerza del viento. Y por último tenemos la deformación del cuerpo. También depende de la intensidad de la fuerza con la que se ejerce el movimiento a un objeto. Al aplicar una fuerza sobre el objeto, este puede deformarse. Cuando presionamos una esponja, esta se deforma, pero al dejar de hacerlo o al dejar de presionar, recupera su forma inicial. Eso es un pequeño ejemplo de lo que sucede, obviamente, por ejemplo, con la pelota de fútbol. No es una esponja, lo que ustedes conocen como prácticamente es dura, pero al impulsarlo con bastante fuerza, esa pelota tiende a deformarse. Y obviamente cuando ya empieza a parar, cuando ya empieza a disminuir su velocidad, recupera su forma inicial, casi similar a lo que sucede con el ejemplo de la esponja. Vamos a ver a continuación fuerzas que actúan sobre los objetos estáticos. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre los movimientos que se encuentran en reposo? Pues no tienen ningún tipo de movimiento. La dinámica, en este caso, estudia cómo es el movimiento de un cuerpo. La dinámica es una disciplina, es una ciencia correlacional con la física, que estudia cómo el movimiento de un cuerpo cuando ejerce sobre él una fuerza. Para resolver los problemas de dinámica aplicamos las leyes de Newton, eso quiere decir la fórmula que vimos anteriormente. Sin embargo, previamente debemos conocer qué fuerzas actúan sobre un cuerpo y dibujarlas en un esquema llamado diagrama del cuerpo libre. Ese es el diagrama mediante el cual obviamente se va a estructurar o se va a diagramar, se va a dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra estático. En casi toda actividad podemos advertir la presencia de la fuerza. A continuación vamos a analizar estas. Y en primer lugar, la primera excepción, aquí nosotros tenemos, en este caso aquí tenemos el diagrama del cuerpo libre. Aquí nosotros podemos observar el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es lo que dice en la primera etapa? Vamos a ver en este diagrama el peso. Es una de las actividades que presenta un objeto.
¿Qué es el peso? Es la fuerza con que el centro de la Tierra atrae a todos los cuerpos. Todo lo que sube debe de bajar, todo lo que sube tiene que caer. Esa es la fuerza de atracción que tiene nuestra Tierra, que atraen a todos los cuerpos. Es un vector dirigido siempre hacia abajo. Eso quiere decir verticalmente. El valor del peso de un cuerpo es el siguiente. Peso es igual a W, que es igual a 0 miligramos, donde M representa la masa del cuerpo y G representa la aceleración de la gravedad. Ahí tenemos la determinación. Y aquí nosotros podemos ver la estructuración, como la fuerza con que el centro de la Tierra, por ejemplo, atrae todos los cuerpos. Siempre lo que sube tiene que bajar, así sea en línea recta, sea en horizontal, sea en oblicua o sea en circular. Todos los objetos siempre van a ir o siempre van a regresar hacia la superficie de nuestra Tierra. Eso quiere decir la atracción hacia el centro de nuestro planeta. El peso representado sobre la W, hace que todos los cuerpos se mantengan siempre en la superficie terrestre. Lo medimos con la N. Ya sabemos que la N es prácticamente la determinación de la fuerza de Newton. La masa M de un cuerpo es la cantidad de materia que lo forma. Es constante y no varía de un lugar a otro. La aceleración, por el contrario, de la gravedad, G, no es la misma que todos los lugares del planeta y menos fuera de él, por lo que el peso de un cuerpo va a variar en función de esto. En la Tierra solemos emplear un valor constante de 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. En esta constante de la aceleración y de la masa de un determinado objeto, muchos de ustedes han comprado las pelotitas de esas de hule que son para los niños. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar qué es lo que pasa, por ejemplo, en lo que va a cambiar la masa, lo que va a cambiar el volumen, el peso en este caso, de esta pelota. Esta pelota de caucho, pelota de hule que existen y que tenemos en la mayoría de los supermercados, cuando tenemos ya bastante tiempo en nuestra casa, tiende un poquito a desinflarse. Pero no sé si ustedes han notado qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando esté en el sol, cuando ustedes le dejan en el patio de su casa esta pelota, tiende a volver a inflarse y su peso es bastante más liviano. Pero si ustedes le dejan en un lugar sombrío, obviamente baja su volumen, vuelve a estar la pelota a un estado semi-inflado y obviamente el peso de la pelota cambia, la masa cambia. Esto es justamente la explicación que nosotros tenemos aquí en cuanto a la determinación de esta fórmula en cuanto a la masa. El cuerpo es la cantidad de la materia que lo forma. Es constante y no varía de un lugar a otro. Pero la aceleración de la gravedad G no es la misma en todos los lugares del planeta. Obviamente, de acuerdo a la estructuración de nuestro planeta y de acuerdo a la densidad de nuestro planeta, siempre va a cambiar el peso, la aceleración de la gravedad y obviamente el peso de un determinado objeto. Y obviamente si salimos, en este caso, los astronautas salen fuera de nuestro planeta, cambia totalmente el peso, se vuelven mucho más livianos, por lo que el peso del cuerpo obviamente varía en función de esta. En la Tierra solemos emplear el valor para poder medir todas estas constantes, todas estas determinaciones. El valor constante es de 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. No debemos confundir masa con peso, ya que la masa se mide en kilogramos y el peso en newtons, que está representado por la E. Otra de las determinaciones es la estructuración normal. Es una fuerza de reacción de la fuerza que el cuerpo ejerce sobre la superficie. Siempre tiene dirección perpendicular a la superficie de contacto. En algunos casos, el valor de la fuerza normal es igual al peso del cuerpo, pero eso no significa que cumplan algunos tipos de relaciones. Son de diferentes orígenes y la medimos en newtons, con la letra N mayúscula. Eso es en newtons, que prácticamente es la velocidad en cuanto a un objeto. Aquí igual tenemos el diagrama, el cual nos permite identificar en relación a los cuerpos. Ejemplo,
un cubo de agua de 3 kilogramos que se apoya en el suelo y sobre él que se ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 18 newtons, determinamos el peso y la normal. En cuanto a la representación gráfica, vamos a ver cómo se lo determina. Representamos las fuerzas que actúan sobre el cubo mediante el diagrama del cuerpo libre y calculamos el peso de la siguiente manera. Y aquí nosotros podemos ver la fórmula científica para poder calcular esta fuerza nominal. Tenemos W igual a M por G. En la primera instancia, nosotros aquí tenemos ya una multiplicación. De esta multiplicación va a resultar W, que es igual a 3 kilogramos por 9.8 metros por segundo. Vamos reemplazando, vamos ya poniendo valores, dependiendo de lo que nosotros queramos calcular, lo cual va a dar como resultado que W es igual a 29.4 newtons. ¿Por qué? Porque se calculó, se hizo una multiplicación de 3 por 9.8. Eso va a dar como resultado 94.4, en este caso, newtons. Aquí tenemos la fuerza que estamos haciendo con la mano para subirle, el newton, que es el peso, y W, que es la tracción que tiene, en este caso, la cubeta de agua hacia la superficie de nuestro planeta, obviamente por el peso del agua. En ese sentido, el peso es mayor que la fuerza que se aplica para levantar el cubo. Por lo tanto, el cubo permanece en reposo y el peso se compensa con la fuerza F y la normal. Aquí tenemos la notación científica donde N más F es igual N más F menos W es igual a 0. Esa es la notación científica, donde N es igual a W menos F, el cual va a dar como resultado 29.4 newtons, menos 18 newtons, que al final va a dar 11.4 newtons, obviamente aplicando. En la primera etapa nosotros tenemos, aquí en esta parte nosotros tenemos una resta, que vamos a restar el 29.4 newtons menos 18 newtons, lo cual da como resultado 11.4. En este caso, la fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y es de sentido contrario, pero su módulo es inferior al valor del peso. En cuanto a la siguiente determinación, la fuerza de rozamiento, sabemos por experiencia que para arrastrar un objeto pesado sobre una superficie debemos de ejercer una fuerza considerable. No es lo mismo arrastrar una caja vacía que una caja, por ejemplo, llena de clavos, por ejemplo. Cambia la densidad, cambia el peso y por ende la fuerza de rozamiento que tiene el objeto contra el suelo, obviamente va a ser mucho más intenso justamente por el peso. Si la fuerza que aplicamos no es suficiente, el objeto no se va a mover. Obviamente, si ustedes, por ejemplo, van a mover solitos un ropero que está cargado de ropa, cargado de objetos, va a ser totalmente medio complicado poderlo mover de un lugar a otro. No obstante, si ese mismo ropero está totalmente vaciado, va a ser mucho más liviano, lo que le va a permitir que incluso el rozamiento que se dé en el suelo sea mucho más efectivo en el momento de que ejerza el movimiento. Asimismo, si hacemos que una bola de boliche se deslice por el suelo, observamos que al cabo de un tiempo se detiene. ¿Justamente por qué? Por el peso del cuerpo. Parecería que la ley de la inercia no se cumpliera, pero lo que ocurre es que entre un cuerpo y la superficie sobre la cual se apoya o se desplaza aparece una fuerza que se opone al movimiento y que recibe el nombre de fuerza de rozamiento. Va rozando, va prácticamente rozando, tocando a la superficie del suelo el objeto que se encuentra en movimiento. Es paralela a la superficie de contacto y de sentido opuesto el movimiento que efectúa el cuerpo, dependiendo de la naturaleza y la rigurosidad de la superficie o rugosidad de la superficie y no al área de contacto. Mientras más lisa, menos fricción y eso permitirá mayor velocidad. En este caso es proporcional la fuerza normal. La fuerza de rozamiento entre sólidos es el producto del coeficiente del rozamiento, que obviamente está representado con la H inversa. Ustedes lo pueden ver. Eso está determinado por el rozamiento. Y la fuerza como tal, en todos estos ejemplos, la fuerza está representado con la N de Newton. Entonces, en este caso, FR, que es la fuerza normal,
es igual al rozamiento que está representado por U por N. Entonces aquí tenemos nosotros una multiplicación y por tanto estos dos que nosotros tenemos aquí, estos van a ser reemplazados por los valores que nosotros queremos calcular. FR es una constante, la H invertida y la N, la H invertida que representa el rozamiento y la N que representa la fuerza, obviamente esas son variables. Esto va a cambiar dependiendo la cantidad que nosotros queramos calcular en relación a una proporción de la fuerza normal. Debemos distinguir entre dos tipos de fuerza de rozamiento. Cuando los cuerpos están en movimiento, se genera un coeficiente de rozamiento cinético. Y ya el rozamiento cinético está representado por la HC. Y cuando los cuerpos están en reposo, se genera un coeficiente de rozamiento estático. Igual está representado para dos superficies cualesquiera, el coeficiente de rozamiento estático es siempre mayor que el dinámico o el cinético. Esa es una de las características también preponderantes. Por situaciones de tiempo, el tiempo es nuestro peor enemigo, se queda pendiente el resto de actividades a partir del punto E, que nosotros estaremos viendo, analizando en la próxima clase. En función a esta pequeña explicación que se les ha proporcionado, ustedes tienen ya toda la información pertinente para que puedan desarrollar su tarea de la presente semana. Señoras y señores, me despido de todos ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las siguientes clases. Señoras y señores, Gracias, una feliz noche.